para, para poder hablar de hemostasia. Cuando nosotros hablamos de púrpuras, básicamente nos estamos refiriendo a problemas de plaquetas, ¿no? Cuando tenemos menos de 20,000, menos de 30,000 plaquetas asociados a algún traumatismo, a la ingesta de algún medicamento, pues puede hacerse manifiesta una, una baja de plaquetas, ¿no? Es muy raro que un paciente sangre con más de 50,000 plaquetas, muy, muy poco. Eh, los, los, eh, los protocolos de la Asociación Americana de Hematología, hace años dijo más de 50,000 plaquetas, procedimiento menor, se pueden hacer procedimientos menores. Más de 100,000 plaquetas, procedimientos mayores, como por ejemplo una neurocirugía, considerando que el valor normal de plaquetas es de 150,000 a 450,000. Entonces, mucho va a depender de lo que ustedes vean en el hemograma. El hemograma va a tener valores normales. Por ejemplo, hay algunos laboratorios que tienen 130,000 a 400,000. También, antes de calificar el síndrome purpúrico son sangrados pequeños en la piel, en el tejido subcutáneo, pero vamos a tener en algunos casos que el paciente tiene, que es un hallazgo, que va a tomarse un examen, tiene 80,000, tiene 90,000. A veces los colegas nos llaman porque encuentran a una gestante que está en prequirúrgico o que está casi a término y que tiene 130,000, 120,000 plaquetas. Pero es más de 100,000, no hay problema. Luego se puede estudiar. También está la plaquetopenia dilucional, ¿no? Entonces, es muy importante que tomemos no solamente la parte del laboratorio, sino también la parte clínica, si el paciente está sangrando o no. Y por supuesto, la visión nuestra, que es los antecedentes, la anamnesis, que es fundamental para que nosotros podamos hacer un diagnóstico. Disculpen. Vivo en los pantanos de Villa y está húmeda y siento mi voz nasal. Antes de hablar de plaquetas, tenemos que hablar un poco de hematopoiesis. Tenemos la hematopoiesis, es la médula ósea que va a producir glóbulos rojos, plaquetas, megacariocitos, perdón, y toda la serie granulocítica, ¿no? Los linfocitos van a terminar su maduración en los ganglios, ¿no? Y eso después ya les van a ir explicando. La trombopoiesis va a regular la cantidad de plaquetas que tenemos circulando. Y existe la trombopoyetina, que así como está la eritropoyetina, que estimula la producción de la serie roja, los factores estimulantes de colonias de granulocitos, la serie mieloide, también tenemos a la trombopoyetina. Y quiero que se lo lleven, se lo lleven como concepto. La producción de las plaquetas por ejemplo, el sangrado va a hacer que se produzca, llegue la información a la médula ósea, siempre y cuando esta sea una médula ósea reactiva, es decir, una médula ósea que responde, vamos a tener que va a estimular la producción. Y también es importante que fijemos que la tercera parte de las plaquetas se van a localizar en el vaso y los otros 2/3 van a estar circulando en la sangre. Otro punto que debemos recordar también, que las plaquetas no son células, son fracciones del megacariocito. ¿Y por qué no son células? Porque carecen de núcleo. Entonces, esta es la hematopoiesis
que están desde la célula madre, que van a producir glóbulos rojos, los megacariocitos y las diferentes series de los glóbulos blancos y, como les decía, los linfocitos B y los linfocitos T, monocitos en sangre periférica, macrófagos en el órgano, ¿no? Para defensa. Y en sangre periférica, las plaquetas, como les decía, no son células. La trombopoiesis, entonces, se va a realizar en la médula ósea y viene desde megacarioblastos hasta que finalmente salen las plaquetas a sangre periférica. Estas plaquetas, una vez que salen a la sangre, viven 7 días. ¿Y por qué es importante esto? Esto es importante porque, por ejemplo, si tenemos un paciente que toma un antiagregante y tiene una necesidad de revertir pronto la antiagregación, tenemos pacientes que reciben aspirina con clopidogrel, paciente que se cae, tiene un hematoma, pues tenemos que ponerle plaquetas, porque las plaquetas no van a estar agregadas y el riesgo del paciente es que sangre. Si es que es una cirugía electiva, tengo que hacer saber que tenemos que suspender 7 días, ¿correcto? 7 días antes porque es el tiempo que vive la plaqueta en la sangre periférica. Entonces, este concepto es importante que ustedes lo tengan, sobre todo en todos aquellos pacientes que están usando algún antiagregante, que reciben AINES, porque a veces dicen, no, 3 días. 3 días y hemos tenido casos de pacientes que se han desangrado porque le suspendieron 3 días y eran pacientes que necesitaban doble antiagregación porque habían tenido infarto, tenían stent, ¿no? que hacía que la necesidad de estar antiagregados. Entonces, si el paciente viene de emergencia y se cae y está doble antiagregado, sé que esas plaquetas pueden estar en número normal, pero no están funcionando adecuadamente porque está tomando antiagregante el paciente. Entonces, ¿qué hago? Le pongo plaquetas. Le transfundimos plaquetas y con eso puede ser operado. Aquí, para recordar, la trombopoyetina eh, normalmente va a actuar estimulando en todas las fases al megacariocito para la producción de plaquetas. Aquí vemos esta célula, es un megacariocito y está adentro con plaquetas que ya están listas para salir a la sangre periférica. Igual, la megacariopoiesis hasta el megacariocito maduro. No quiero confundir, pero también hay anormalidades en el proceso del ciclo celular que puede hacer, por ejemplo, que haya malignización, que no es el caso de hoy día, ¿correcto? Aquí tenemos a las plaquetas, en sangre periférica. Entonces, para concepto general diremos que lo normal es 150.000 a 450.000. Tengamos en consideración cuando en el hemograma, automatizado, nos reportan plaquetas, macroplaquetas, a ese hemograma tenemos que a esa lámina tenemos que pedirle lectura manual de plaquetas, ¿correcto? Porque la máquina les mide todo lo que tiene determinado tamaño, les mide como plaquetas. Entonces puede haber una pseudotrombocitopenia y la máquina puede llamar la atención. Entonces, nuestra hemostasia, como les decía, la primera fase de la coagulación, el vaso sanguíneo, las plaquetas, y luego vamos a hablar de las proteínas procoagulantes. El vaso sanguíneo y las plaquetas forman parte de la fase primaria de la hemostasia. ¿Qué hace el vaso sanguíneo? Vasoconstricción, liberación del factor tisular, y de esa manera se activa la vía de la coagulación.
La plaqueta, como tal, tiene, mm, tiene, tiene glicoproteínas en la membrana celular, tiene mitocondrias, tiene glucógeno que le permite, entendemos, sobrevivir, tiene microtúbulos que van a dar la estructura de la pared, los gránulos densos. Recuerden las glicoproteínas que están en aquí por ejemplo tenemos a la glicoproteína GP9, GP1B, que va a ser el sitio de unión del factor von Willebrand. Y aquí tenemos también la otra glicoproteína, 2B3A, este complejo, que va a ser también unión no solo del von Willebrand, sino también del fibrinógeno. Y nuevamente, no son, no, no son, eh, no son células porque carecen de núcleo, pero son importantes. Mm, cuando hablamos de púrpuras en general, estamos hablando, ¿no?, de hemorragias que se van a dar ante un ligero traumatismo, principalmente en mucosas y puede ser también subcutáneo. Las púrpuras vasculares son el diagnóstico diferencial, las vasculitis, ¿correcto? Y aquí en las vasculitis vamos a tener lesiones que son simétricas y que van a, van a hacer que el vaso sanguíneo eh, tenga aparentemente plaquetas, pues, plaquetopenia, perdón, pero al hacer el recuento en el hemograma están normales. Entonces, la púrpura se va a definir como una hemorragia en la piel, extravasación, como les decía, en la piel o en el tejido celular subcutáneo, y puede ser anormalidad en la vasculatura o en el recuento de plaquetas. Acá tenemos petequias. Les decía que las petequias usualmente aparecen cuando hay menos de 20.000, menos de 30.000 plaquetas. Bueno, vamos a ir avanzando y les voy a contar. Estas son púrpuras vasculares, usualmente simétricas, y en el hemograma lo que vamos a tener son el recuento de plaquetas normal. Estas púrpuras vasculares, las vasculitis, pueden ser localizadas o pueden ser sistémicas. De acuerdo a ello, en las vasculitis las trata el dermatólogo, si es localizada, o el reumatólogo, si es sistémica. Nuestro punto son las plaquetas. Entonces, cuando hablábamos de trombopoiesis, decíamos que las plaquetas salen del megacariocito. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué puedo tener plaquetas bajas? Centrales, por causas centrales, la fábrica, la médula ósea, no produce adecuadamente. ¿Por qué? Puede ser una hipoplasia medular, puede ser una invasión medular, una mieloptisis. Periféricas, la fábrica funciona bien, pero pueden aparecer anticuerpos contra las plaquetas, hiperconsumo, por ejemplo, en el CID, en la coagulación intravascular diseminada, una distribución desordenada, podría ser, por ejemplo, en el hiperesplenismo. Por eso les decía al comienzo, recuerden que 1/3 de las plaquetas que produce la médula ósea están en el vaso. Las causas son muchas. Solamente les diré que es muy importante cuando nosotros encontramos la sospecha de una púrpura trombocitopénica inmune, que voy a explicar, tenemos que por lo menos descartar que no haya una colagenopatía, que no haya algún problema viral, que no haya tampoco algún déficit de vitaminas y también una neoplasia. Podría ser como un síndrome paraneoplásico.
Sí nos tocó paciente que vino como un PTI, plaquetopenia severa, y se le encontró la prueba positiva para HIV, pero en este caso ahora está la terapia Targa, que funciona muy bien y bueno, el paciente continuó su tratamiento y ya no es una plaquetopenia de origen central porque hay un daño directo al megacariocito. No vamos a encontrar megacariocitos en sangre periférica. Periféricas, destrucción mecánica intravascular, por ejemplo, en la coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada es un ejemplo de cómo al estar libre la trombina, que voy a hablar luego, la trombina va a generar una serie de activación en el proceso de coagulación, de manera que el paciente va a tener episodios de trombosis junto con episodios de sangrados y también daño en órganos blancos. También, como les decía, puede haber lesiones metastásicas, debemos de descartar neoplasias, sobre todo en aquellos adultos mayores. Medicamentos, la heparina tiene un efecto proagregante, pero hay un subtipo el, que es la inmunológica, la tipo 2, que forman inmunocomplejos con el factor plaquetario 4, que hay plaquetopenia y hay además, paradójicamente, plaquetopenia severa y hay paradójicamente trombosis arteriales o venosas. Y está relacionado al uso de heparina, tanto sódica como heparinas de bajo peso molecular. La trombocitopenia gestacional, también sí, algunas enfermedades, pero usualmente los problemas de médula ósea van a acompañarse de otras citopenias, usualmente. No estoy diciendo que sea la única forma. Además, el síndrome antifosfolípido, que esto lo vamos a hablar cuando mencionemos los estados hipercoagulables. El síndrome de HELP, también en las gestantes, pero tienen otros criterios, ¿no? Otros criterios no solamente van a ser, va a ser plaquetopenia. Y es importante sí que recordemos la púrpura trombocitopénica trombótica, que es el equivalente al síndrome urémico hemolítico en la pediatría, en el que se forman, es un problema en el cual tenemos plaquetopenia severa, pero está mediada por anticuerpos y lo que está indicado es la plasmaféresis en púrpura trombocitopénica trombótica. Igual hay que ver si es primaria o secundaria, pero no olvidar paciente que tiene plaquetopenia, que puede tener trastorno del sensorio y si les reportan esquistocitos, es una emergencia hematológica. Y este paciente se le debe hacer plasmaféresis a la brevedad. Eh, el recambio plasmático lo hace usualmente en el hospital de medicina transfusional. Que, como les decía, estábamos hablando de hemostasia primaria. Entonces, es importante que tengamos en consideración que principalmente vamos a tener petequias, equimosis, epístasis, gingivorragia y menorragia y metrorragia. Metrorragia, sobre todo en pacientes que tienen asociado, por ejemplo, enfermedad de von Willebrand. El diagnóstico diferencial de los problemas de la púrpura, perdonen, es que los problemas de coagulación usualmente, como van a llevar a la formación de la fibrina, entonces van a ser sangrados profundos, como por ejemplo
sangrados en articulaciones, sangrados musculares. En hemostasia primaria, más frecuentemente vamos a tener sangrados eh, en mucosas, metrorragias, y muchas veces, como han visto algunos en práctica, que, por ejemplo, las pacientes que vienen con enfermedad de von Willebrand no vienen porque les llame la atención que sangra muchos días, sino vienen por la anemia que es recurrente, ¿no? Entonces, y bueno, en cuanto al sexo, eh, puede haber cambiado un poco, pero predominantemente en varones se refiere a hemofilia, ¿no? Y en mujeres, bueno, aquí la historia familiar de sangrado está, eh, no va a ser rara en enfermedad de von Willebrand, porque a veces los grados de sangrado son distintos en enfermedad de von Willebrand. La familia puede tener, todos pueden tener von Willebrand, pero por ejemplo, alguien solo puede tener moretones con facilidad, el otro paciente podría tener epistaxis recurrente, la otra paciente puede tener metrorragias, ¿no? Entonces, es como diagnóstico diferencial. La púrpura trombocitopénica inmune es un problema inmunológico primario en el cual vamos a tener destrucción de las plaquetas, ¿no? Entonces, son autoanticuerpos y usualmente es un diagnóstico por exclusión. Vamos a tener trombocitopenia y sin otra causa aparente, ¿no? Entonces ahí va mi comentario, ¿no? Dos pacientes les voy a comentar. Uno de ellos, un paciente odontólogo, ya casi cerca a los 80 años, tomaba aspirina porque tenía un problema cardíaco y viene la emergencia con sangrado, sangrado profuso por la cavidad oral. Entonces se le hace un recuento de hemograma y el paciente estaba con menos de 10.000 plaquetas. La hemoglobina estaba normal, los glóbulos blancos estaban normales. Recuerden que el hemograma se evalúa en completo. Entonces, y el señor, el señor dijo, pero no he dejado de tomar la aspirina. Entonces, esas pocas plaquetas que tenía encima, además, no estaban agregadas adecuadamente y por eso es que tenía tanto sangrado. Usualmente en PTI no tenemos tanto sangrado. El otro paciente que les comento, y no es que todos los casos van a ser así, un paciente de 16 años, el hemograma 16 de hemoglobina, plaquetopenia aislada, un poquito de linfocitosis en los glóbulos blancos, no había leucocitosis, sino linfocitosis, y eso se puede ver en un hemograma del niño, y tiene 16 años. Entonces, lo que sí se les ocurrió es pedirle un perfil de coagulación, y tenía hipofibrinogenemia. Entonces, luego ya me tocó relevarme con mi compañera y era una leucemia promielocítica. Entonces, no todos van a ser, pero cuando ustedes quieren estudiar a un paciente que viene con sangrado, pidan hemograma y perfil de coagulación completo. El pincharse la oreja, coagulación y sangría no les va a servir. No les va a servir. Tiene que ser un hemograma completo y un perfil de coagulación completo, ¿no? A veces algunos colegas cirujanos vienen y nos traen exámenes de abril que el paciente tenía un perfil de coagulación anormal. Entonces le decimos, pero nosotros queremos un hemograma reciente, pero nosotros operamos con exámenes de 6 meses de anticipación, pero yo no puedo opinar con un hemograma de 6 meses de anticipación. Entonces, que teníamos que ver toda la coagulación para evaluar al paciente. Entonces, en PTI tenemos solamente plaquetopenia, un adulto o un niño usualmente sano,
y que va a venir con petequias. Eh, em, los anticuerpos eh, son autoanticuerpos y van a destruirse en el vaso, ¿correcto? En los niños lo relacionan más a problemas asociados a virus, porque en los niños suele remitir espontáneamente, ¿no? Mientras que en el adulto tiende a tener una forma crónica, pero no es en un 100%. Es una trombocitopenia asociada a una médula ósea que produce normalmente o que incluso puede estar más incrementados los megacariocitos como respuesta a la baja de plaquetas. Y es un trastorno benigno común en hematología pediátrica. Entonces, tenemos una destrucción acelerada de plaquetas, producción de plaquetas por parte de los megacariocitos, que no va a ser suficiente. Entonces, reducción transitorio o persistente del recuento plaquetario y con ello incremento del riesgo de sangrado. Pero muy pocas veces el paciente con PTI, a pesar de tener plaquetopenia severa, sangra de manera espontánea. Puede ser que esté asociado a algún traumatismo, pero ustedes saben que en medicina nada es absoluto. Mm, es un diagnóstico de exclusión porque vamos a tener en el hemograma solo trombocitopenia, vamos a tener la médula ósea normal y además no hay historia de haber tomado algún tóxico, medicamentos, ya se les hizo las pruebas virales, ya ha salido negativo principalmente para HIV, para hepatitis o las pruebas de colagenopatía. Es para la púrpura trombocitopénica inmune. Vamos a hablar del tratamiento, es aquella primaria, ¿correcto? Que no hay ninguna otra enfermedad asociada, porque si no, se trata la enfermedad de fondo. Entonces, usualmente, como les decía, es en el examen físico puede ser un paciente normal, no debe de haber esplenomegalia de ninguna manera, ¿no? Tampoco hay síntomas constitucionales como los síntomas B, baja de peso, fiebre, sudoración nocturna, no de adenopatías, no debe de haber es un diagnóstico por exclusión, porque le tenemos que hacer los estudios y en los exámenes vamos viendo qué es lo que no debe salir. Por ejemplo, no le vamos a pedir toda una tomografía, pero podríamos hacer algunos marcadores tumorales, ¿no? De las patologías más frecuentes en el varón, cáncer de próstata, en las mujeres, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, ¿no? Que podrían orientar hacia que no haya un problema neoplásico. En cuanto a la fisiopatología, lo que se ha visto es, como les decía, que va a haber una destrucción pronta de las plaquetas y son inmunocomplejos que van a ser captados por los macrófagos y van a ir principalmente al vaso. Y esto va a hacer que se destruya precozmente. Nuevamente, no debe haber esplenomegalia. Y lo que vamos a tener es un desbalance, ¿no? Entre la producción de megacariocitos y la acelerada destrucción. Probablemente ello sea una de las razones por las cuales el paciente, a pesar de tener plaquetopenias severas, tiene muy raras veces sangrados, ¿no? Pero sí, el paciente que les comenté que estaba tomando aspirina y tenía plaquetas menos de 10.000. Alguna vez, si también nos llamaron
para dar indicaciones de una paciente que había venido por una hemorragia digestiva y tenía plaquetas bajas y que le demos la evaluación para, para que le pudieran hacer una endoscopía. Entonces vimos el hemograma, en el hemograma tenía blastos más del 30% y tenía 6 de hemoglobina, tenía plaquetopenia. La señora no tenía solamente necesidad de una hemorragia de una endoscopía. La paciente lo que tenía era una leucemia. Entonces recuerden que tienen que evaluar el hemograma en conjunto. No, hay mucha preocupación en los padres cuando ven a los niños con plaquetas bajas pero la mayoría, casi el 80% aproximadamente, remiten espontáneamente. Van a ser anticuerpos que se van a dirigir contra las glicoproteínas. Miércoles. Ujú. No les digo que no me quiere mi computadora. Mm. Que se van a dirigir contra las glicoproteínas, discúlpeme, y va a eliminarse de manera prematura las plaquetas que están recubiertas por estos anticuerpos. Nuevamente, el lugar principal de eliminación es el vaso. Entonces, recordemos nuevamente las glicoproteínas, recordemos que las plaquetas, una vez que salen de la sangre, viven 7 días. Entonces, si estamos hablando una eliminación prematura, va a ser antes de esos 7 días. Y nuevamente, a pesar que el lugar de eliminación es el vaso, no debe de haber esplenomegalia. En algunos casos, bueno, puede haber incremento de la trombopoyetina mm, y también este incremento de la trombopoyetina no es proporcional a la severidad de la baja de plaquetas. Los anticuerpos van a dirigirse contra las glicoproteínas y usualmente no hacemos los anticuerpos antiplaquetarios. El diagnóstico es clínico y de laboratorio, clínico, paciente sano, sin ningún secundarismo y que tiene en el hemograma plaquetopenia aislada. Eh, En los niños puede estar asociado a una infección viral y estos van a dirigirse contra los megacariocitos y va a hacer que se rompan se destruyan ante las plaquetas. Es una fagocitosis autoinmune y como les mostré en el cuadro, los blancos antigénicos más frecuentes van a ser las glicoproteínas que están en la membrana, la glicoproteína 1B, la glicoproteína 1B, el complejo glicoproteína 1B 3A y el complejo 1B 9. Entonces, los anticuerpos antiplaquetarios van a envolver a la plaqueta, van a ser destruidos por los macrófagos y finalmente vamos a tener que estos macrófagos van a deglutir a esas plaquetas que están con los autoanticuerpos. Las son estimulados los linfocitos B y bueno, sabemos que no los voy a confundir con esto. Solamente los linfocitos son los que van a producir los anticuerpos. Eh, Como les decía, hay anticuerpos contra las glicoproteínas. Algunos de estos pueden ser refractarios, pero sin embargo, les reitero, no es recurrente que nosotros hagamos los dosajes de anticuerpos antiplaquetarios.
La historia natural va a variar según la edad. Esto es muy importante. En los niños, aproximadamente el 80-90% van a tener una remisión completa entre 2 a 8 semanas. Mientras que en los adultos, el 9% va a tener remisiones espontáneas. Quiere decir que el PTI, la púrpura trombocitopénica en niños, usualmente es aguda y va a remitir pronto, aunque igual se les da corticoide. En los adultos, solamente el 9% remite. Entonces tenemos el 80-90% que van hacia un PTI crónico. El diagnóstico, nuevamente, la historia clínica, el examen y el recuento de plaquetas. Algunas veces vamos a tener que la hemorragia no va a estar relacionada con el traumatismo, ¿no? Y como les decía, más de 20,000, 30,000 plaquetas, muy raras veces vamos a tener sangrados, ¿no? Y los demás estudios de coagulación deben de ser normales, ¿correcto? Esto es muy importante. Les dije del paciente de 16 años que fue catalogado como PTI, se le estaba dando prednisona y estaba yendo a su casa con el diagnóstico de PTI. Entonces, en el hemograma vimos hipofibrinogenemia, nuevamente, la leucemia promielocítica, cursa con un CID, que puede ser incluso causa de mortalidad, y el fibrinógeno bajo fue lo que nos llamó la atención. Encomendamos hemograma y estudios de coagulación completos. Como les decía, pueden estar asintomáticos, puede ser un hallazgo, no se desesperen por las cifras, examinen nuevamente historia clínica para descartar que no haya alguna otra patología de la coagulación y escuchemos al paciente. Muchas veces cuando preguntamos, a veces por metrorragias en general, dicen, ¿cuánto sangra? Lo normal. Lo normal para ellos para ellas es 7, 10 días y nuevamente vienen por la anemia, más no porque piensen que tienen algún problema en la coagulación. El paciente va a lucir saludable, nuevamente, disculpen la reiteración, esplenomegalia y presencia de adenopatías, sugieren otro diagnóstico, que no haya tampoco, bueno, si las plaquetas están normales y tenemos las lesiones que mostré, recordemos la posibilidad de vasculitis. La mortalidad no es alta, a pesar de que los pacientes tienen un rango bajo de recuento de plaquetas, ¿no? Entonces, a veces los padres se desesperan y les decimos, pero no, un colega, ¿no? Uno de sus hijos vino con un cuadro compatible con PTI y lo primero que pensó era en leucemia, pero le dijimos los glóbulos blancos están normales, la hemoglobina también, y esto suele remitir entre máximo de 4 a 8 semanas, ¿no? Entonces, es lo que usualmente sucede en edad pediátrica. Las púrpuras, y acá solamente quería mostrarles que cuando se dan sangrados en mucosa se llaman enantemas. Usualmente los sangrados van a ser leves y en hemostasia primaria, mucosa y piel. Aquí están los enantemas que se asocian también a plaquetopenia. El diagnóstico diferencial en el PTI es buscar qué otras causas podemos tener. Trombocitopenias hereditarias, hiperesplenismo,
uso de medicamentos, virus, lupus, plaquetopenia dilucional, pseudotrombocitopenia, como les decía, el recuento de plaquetas y el tamaño de las plaquetas es importante, si hay alguna alerta. También hay aplasia de la serie megacariocítica, la mielodisplasia, la enfermedad de von Willebrand tipo 2, ¿ve? Y trombocitopenia gestacional, ¿no? A veces, en el tercer trimestre hay un ensanchamiento del extravascular porque el cuerpo de la gestante se prepara para no sangrar, ¿no? Y podría ser fisiológico. Entonces, en el laboratorio, nuevamente, plaquetas disminuidas, médula ósea normal, aunque en algunos casos no requieren estudios, y ponemos que esto es relativo porque la mayoría a veces viene con anemia y sí se hace estudios de médula ósea. Ahora, recuerden también que en púrpura trombocitopénica inmune, el objetivo, y recuerden que la mayoría van a ser pacientes adultos crónicos, usualmente empezamos tratamiento 30,000, 20,000 plaquetas. Entre 30,000 a 50,000 podemos observar y mayor de 50,000 no vamos a tratar si estamos frente a un PTI. Y lo otro es que nosotros vamos a tener como objetivo tener un nivel seguro de plaquetas. Es decir, si mi paciente tiene menos de 10,000, 30,000, 40,000 plaquetas, si le doy prednisona, le puedo bajar a dosis mínimas que mantengan un rango seguro de plaquetas. Yo no quiero darle un montón de prednisona a mi paciente y que esté con plaquetas normales. Ese no es el objetivo del tratamiento. Si tenemos hemorragias en la línea, la prednisona, que se inicia con 1 miligramo por kilo de peso. La esplenectomía, que también ya es parte de la segunda línea de tratamiento en aquellos pacientes que ya son considerados crónicos. También se usa fármacos inmunosupresores. eh, esto si el paciente está tomando corticoide o ya ha sido esplenectomizado. Les voy a comentar, el año pasado tengo un paciente con síndrome de Evans. Síndrome de Evans es anemia hemolítica autoinmune asociado a púrpura trombocitopénica inmune. Primero, el paciente tuvo anemia hemolítica autoinmune, TSCUM directo positivo, y se le maneja con prednisona y luego se le realiza la esplenectomía, que es la terapia de segunda línea, también en anemia hemolítica autoinmune. Luego desarrolla plaquetopenia y responde nuevamente a prednisona. Estamos hablando de un paciente esplenectomizado. Estaba tranquilo el paciente. El paciente vive en Chimbote, es docente. Entonces, el año pasado le dio dengue. Le dio dengue en noviembre del año pasado. Y después ahí comenzó a bajar sus plaquetas. Entonces, podríamos pensar que esa plaquetopenia estaba asociado al dengue, pero no fue así. El paciente seguía con las plaquetas bajas y le puse corticoide. Recordemos que está esplenectomizado. Le pusimos corticoide, usamos otros medicamentos inmunosupresores. No quería usar rituximab, que es un anticuerpo anti-CD20 que bloquea al linfocito B, que es el que produce los anticuerpos, pero el paciente me llamaba y me decía, doctora, él ha estado enseñando, él andaba con menos de 10,000 plaquetas, 3,000, 1,000, y eh,
epístasis en la mitad de la clase que él hacía, ¿no? Entonces, el paciente decidí darle rituximab y respondió, y hasta ahorita está bien. Él viene cada 3, cada 4 meses desde Chimbote y bueno, si no me busca, entiendo que está bien. La inmunoglobulina también es una estrategia de tratamiento, pero la inmunoglobulina se usa 1 gramo por kilo por día durante 1 o 2 días. Pero esto es en presencia de hemorragia o mi paciente tiene una plaquetopenia severa y, por ejemplo, va a ingresar a una sala de operaciones. Va a elevar las plaquetas, pero temporalmente. ¿Cuánto? De 7 a 10 días, porque es el tiempo de vida media de la plaqueta, ¿correcto? Entonces, no se usa la inmunoglobulina o la gamma globulina porque el paciente tiene plaquetas bajas. No, está usando porque tiene sangrado o porque tiene que ir a algún procedimiento, alguna cirugía que se puede presentar como cualquier otro paciente. Tenemos en el hospital, tenemos el trombopag y viene en presentaciones de 25 y 50 miligramos. Las que están autorizadas para nosotros son de 25 y la dosis máxima es 75 miligramos del trombopag. Por ejemplo, mi paciente es un paciente crónico, no quiere esplenectomía y eso tenemos que ponerlo en la historia clínica y el paciente va a uno de estos son análogos de la trombopoyetina. Esplenectomía, como les decía, es un tratamiento de segunda línea, irradiación y embolización ya no va. Y esto lo estoy poniendo más que nada por los agentes trombopoyéticos. El trombopag, que es por vía oral, y como máximo, 75 miligramos, hasta considerar respuesta 50,000 plaquetas. Nuevamente, mi rango no es usar hasta llegar la máxima cantidad hasta llegar a una cifra normal. Romiplastin estaba autorizado en la seguridad social para niños, pero ha salido una última publicación del IETSI, que es el Instituto de Investigación. Están autorizando también para adultos, pero con algunas condiciones. Entonces, los agentes trombopoyéticos que van a hacer la misma acción que la trombopoyetina, ¿no? El trombopag, como les mencionaba, viene de 25 miligramos y usamos 75. El de 50 no se usa en aplasia medular. ¿Y por qué no? Ustedes me dirán, ¿y por qué no uno de 50 y otro de 25? Porque muchas veces no tenemos del mismo laboratorio. Entonces, por eso es que es la presentación distinta, ¿sí? Esta es la última publicación que ha salido de eSalud de este año, ¿no? Y en la que están autorizando romiplastin, que es un análogo de la trombopoyetina, en pacientes adultos con PTI que, que, que no hayan tenido respuesta a corticoides, a inmunoglobulina, a inmunosupresores, esplenectomía o incluso el trombopag, ¿no? Entonces, eso es lo que las varias escalas de tratamiento y recién allí podríamos usar romiplastin. En cambio, con el trombopag, prednisona, el paciente refractario, y podríamos pedir, si es que el paciente no quiere la esplenectomía o no acepta la esplenectomía, podemos pedir el trombopag. Ambos medicamentos no están en el petitorio de eSalud y tenemos que tener permiso del comité farmacológico. El comité farmacológico se va a encargar de que se cumpla todas estas condiciones para poder dar la
el medicamento al paciente. Si bien es cierto, es evaluado en el 2024, recién ha sido publicado este año, hace menos de un mes. Entonces, lo mismo, ¿no? El romiplostin es de vía subcutánea y el trombopag es de vía oral, ¿no? Ya el romiplostin también es un análogo de la tromboboyetina y lo que hace es estimular a que la producción de megacariocitos y también recordar la producción de plaquetas. Y ven aquí este megacariocito que está lleno de plaquetas. Gracias. Hola. Hola. ¿Todo claro? Uy, miércoles, voy a dejar de presentar un ratito. Sí, ¿Todo doctora. claro, chicos? ¿Quieren unos minutos de descanso o continuamos con la otra clase? Unos minutos de descanso, doctora. ¿Les parece? Para que descanse mi voz también, ¿sí? Sí, está bien. ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces, en 10 minutos, a las 7:10 nos volvemos a reunir, ¿sí? ¿Ha estado claro todo, sí? Sí, doctora, está bien. Ya, listo. Voy a dejar de presentar.